Te digo una de las cosas, yo de verdad cuando veo estos vídeos los disfruto. Porque ya os digo que si yo esto a día de hoy tuviera que aprenderlo para un examen, mira, tío, a día de hoy, y sobre todo a día de hoy, lo mandaría a tomar por culo. Pero como quiero aprender para yo culturizarme más, para yo aprender más, de forma sin tener que exponerlo en un examen o en una exposición, me siento más tranquilo, capto más los datos, digámoslo así, y de verdad lo siento a toda la gente que está estudiando esto y a toda la gente que estudió esto, ¿eh? Porque yo también sé lo que es estudiar historia y es una mierda estudiarla, verla, conocerla, entenderla, ver los momentos épicos de la historia, es espectacular. Pero estudiar, os tengo que decir que es una mierda. Es así, es así. Pero hay que estudiar, ¿eh? Si estás en el cole o en la universidad, estudia. Bienvenidos chicos a una sección que me gusta mucho en el canal, que bueno, no le habíamos puesto título por el momento, pero hoy estrenamos esta sección y encima con un título buenísimo que me lo dijo un suscriptor que desde aquí, gracias. Aprendiendo desde mi jato con Trapline DM. Sí, sí, vais a aprender conmigo en esta sección. Como sabéis, pues hemos traído ya dos vídeos de historia en el canal, básicamente el Tahuantinsuyo y la rebelión de los Incas. Pues hoy viene el primer gran imperio del Perú, los Wari. La verdad que sé que es anterior a los Incas, que son los vídeos que ya habíamos subido al canal, lo sé, pero bueno, quería ponerme en contexto porque habían hablado de los Waris en los anteriores, pero claro, yo no sabía, yo no había oído nada de ellos. Pues hoy lo traemos aquí en el canal. Si te gusta esta sección y sobre todo con el título que le hemos puesto de Aprendiendo en mi jato con Trapline DM, pues simplemente lo que tienes que hacer es darle un like, suscribirte y sobre todo déjame en los comentarios cuál te gustaría que fuera el siguiente vídeo. Ya que bueno, a mí me gustaría subirlos a medida que va pasando la historia, pero pues también tener un poco de contexto y yo ir aprendiendo más sobre la historia junto a ti, porque también estás aprendiendo en tu jato. Y dicho esto, sígueme en mis redes sociales que las tienes abajo en la descripción, ya te digo, suscríbete, dale like y todo lo demás, y disfruta y aprende. Coge papel y boli, ¡papel y boli! Sucedió en el Perú, Wari, el primer gran imperio del Perú. Vamos para allá. Tengo que decir que yo de los Wari no tengo ni idea. Sé que, bueno, es uno de los primeros grandes imperios del Perú, pero no he visto nada de ellos. Vamos para allá. Ojo la musiquita, ¿eh? Ojo la musiquita, ¿eh? Vamos a empezar el programa de hoy con una pregunta. ¿Cuántos imperios existieron en lo que hoy es el Perú? ¿Cómo que cuántos? Me van a decir ustedes. ¿Cómo que cuántos, Norma? Si solamente existió uno, el Tahuantinsuyo, el imperio de los Incas. No. Eso no es así. Antes de los Incas existió un poderoso imperio, el imperio Wari. Y hoy estamos en su capital, la antigua ciudad de Wari en Ayacucho, para contar... ¡Ayacucho! ¡Ah! Que yo iba a ir por Ayacucho en mi ruta, en mi gira, como sabéis, pero finalmente no fuimos porque nos dieron la oportunidad de conocer las líneas de Nazca. Y bueno, tuvimos que decidir, ¿Ayacucho o líneas de Nazca? Y sabéis que yo era un fan desde el primer día que las vi, dije, cuando vaya quiero verlas. ¡Y lo cumplí! Y lo cumplí, así que estoy muy orgulloso por ello. Darles su historia. Soy Norma Martínez y esto sucede en el Perú. ¡Ojo, eh! ¡Atentos! Nuestro territorio ha sido cuna de grandes civilizaciones, sociedades que lograron sobreponerse a una difícil geografía que los retaba constantemente. Pero no solo tuvimos grandes civilizaciones, que no es poca cosa, sino que aquí
Se formaron lo que se llamó... Está muy guapa estas representaciones, ¿eh? Está muy guapa estas representaciones, ¿eh? Espectacular. O en otras partes, imperios. Es decir, un gran estado que controla o somete a otros estados con una ¿Qué le están haciendo? enorme e irradiación de lo que llamamos cultura a niveles macro. ¡Guau! Todo esto surgió por primera vez en nuestro territorio en el actual departamento Tremendo imperio tenían, ¿habéis visto, no? Tremendo, ¿eh? de Ayacucho, entre los años 550 y 600 de nuestra era. Muy poca gente hablaba de un imperio Wari. Ahora todos los arqueólogos hablan de un imperio Wari, porque ya no hay cómo negarlo. En su máximo esplendor y apogeo, Wari era una ciudad reluciente, ¿no? Y estaba todo enlucido y pintado de blanco. Era una ciudad que probablemente impresionaba al que venía a este lugar. Tiene pinta, ¿eh? Tiene pinta de ser guapo, ¿eh? ¿Verdad? ¡Ojo, eh! Empecemos por el descubrimiento de Wari para el mundo. En el siglo XVI, cronistas españoles como Pedro Cieza de León visitaron antiguos edificios en ruinas de la zona de Viñaque. Y Coño, otra vez los españoles de por medio, ¿eh? Pero en esta vez solo de visita. dijeron que ese lugar había sido fundado por una extraña raza de hombres blancos con barba. Cuando llegaron los españoles, había 3 lugares a los cuales ellos se refirieron como anteriores a la época de los incas. Uno de ellos era Tiwanaku, el otro era Chavín, y el tercero era un lugar del que no se sabía el nombre, que se sabía que quedaba cerca de Huamanga y cerca de la Quinua. Eso quedó allí, eso aparece en los cronistas del siglo XVI. Hasta que... A mí me molaría... Ya no, porque ya llego tarde en esto, ¿no? Pero a mí una de las cosas... Hombre, arqueólogo es una de las cosas que mola, tío. Ahí buscando entre la arenilla cosillas o excavando porque sabes que aquí hay algo. Arqueólogo es una de las cosas que molaría un montón. Pero bueno, a veces te puedes encontrar la caca del perro que acaba de pasar o un imperio entero. Cuidado con eso, ¿eh? Pero arqueólogo podría ser muy guapo, ¿eh? Debe ser muy guapo, mejor dicho, ¿eh? Se convirtió en una ciudad perdida. Mira qué guapo, tío. En la década de 1880, el distinguido médico ayacuchano Luis Carranza, presidente de la Sociedad Geográfica de Lima, escribió un artículo sobre las ruinas de Viñaque. Se le denominó Wari porque así se llamaba la gente de la zona. En 1923, un periodista realizó dibujos de algunos monolitos ubicados en aquel lugar. ¡Hostia, qué guapo! ¡Oh! Unos monolitos labrados en piedra que habían sido encontrados pues casi con seguridad, lo sabemos ahora, hacia 1640, por los hacendados que había en Wari, que desde luego saquearon Wari, excavaron las tumbas, se llevaron todo lo que había dentro de ellas, de las tumbas estas de piedra hermosas que hay allí, todavía quedan los restos de las tumbas, y saquearon este lugar. Como parte de eso quedaron estos monolitos. Poco después, le llegó el turno al gran Julio Septello. Julio Septello. Había un señor de apellido llamado Benedicto Flores en Ayacucho, que se dedicaba a ver antigüedades. Y dentro de esto ubicó 3 sitios principales: Acuchimay, Conchopata y Wari.
y les dio a conocer en folletos locales. E invitó a Julio C. Tello. Julio C. Tello venía, en realidad lo invitó a visitar, lo acompañó, y Tello hizo una publicación, que es la primera publicación grande que hizo sobre Wari, indicando de que era un... Ahora estamos hablando sobre todo del descubrimiento, es decir, no estamos indagando en el imperio, sino estamos hablando del descubrimiento que han hecho ciertas personas, poco a poco. Vamos para allá. Un sitio arqueológico muy grande, muy importante. Él da los primeros pasos para empezar a conocer la cultura wari y empezar a individualizarla, porque hasta antes de él, incluso poco después de él, todavía era conocida como Tiahuanaco costeño, ¿no? Pero ya con las investigaciones que se van haciendo a lo largo del tiempo, se ve que es un fenómeno que, aunque tiene muchos parecidos con el Tiahuanaco, y de hecho pudo haber algún tipo de interconexión cultural entre ellos, es un fenómeno independiente y que se extiende sobre todo hacia la parte norte de la... Mira el imperio que tenían, ¿eh? ¿Hasta dónde es eso? No se ve bien. Pero, yo qué sé... Ah, mira, Cajamarca. Hasta la altura de Cajamarca y hasta... Eso es Bolivia. Casi Tacna, ¿eh? Podríamos decir que casi en Tacna llegaban. Tremendo, ¿eh? Tremendo el imperio que tenían, ¿eh? ¡Wow! El actual territorio del Perú, ¿no? Hacia la Sierra Central y hacia la costa central y norte del país. ¡Ojo esa flautilla, eh! Julio César Tello, el padre de la arqueología peruana, visitó la zona arqueológica de Wari en 1931. Hostia, está ahí. Y así inició la arqueología científica en Ayacucho. Él y su equipo recogieron fragmentos de vasijas de barro. Su investigación fue clave para identificar a la cultura Wari como un estado propio, distinto de Tiahuanaco, considerada hasta entonces como la gran civilización antecesora del Tahuantinsuyo. ¡Qué bueno, eh! ¡Qué bueno! Hasta ese momento, gracias a los trabajos de Max Uhle en Pachacamac, se hablaba de Tiahuanaco como la cultura primordial de toda la antigüedad peruana, y entonces se atribuía el hallazgo de cerámica que ahora ¡qué conocemos guapo, con el nombre tío! de Wari, pues en muchas partes del Perú, excavadas fundamentalmente por Uhle. Que tantos años después se haya conservado tan bien, es espectacular, ¿eh? Tello pensó que no, y como Tello andaba dándole las contras a todo lo que habían dicho sus anteriores investigadores, les llamó Collagua, no les llamó, y también Wari, no les llamó Tiahuanaco. En 1942, Julio C. Tello hizo excavaciones en Wari y Conchopata, encontrando mausoleos megalíticos y varias piezas de cerámica, algunas de ellas incluso con la representación del dios de los báculos. Estamos en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia. ¿Y por qué hemos venido aquí? Porque Julio C. Tello fue enterrado en este lugar. Ojo, pedazo de monumento le han hecho, ¿eh? Qué guapo, tío, en verdad, ¿eh? A mediados del siglo XX, las investigaciones del arqueólogo norteamericano Wendell Bennett y las del trujillano Rafael Larco Joyle le dieron la razón a Tello. Wari o Collagua sería una cultura tan grande como Tiahuanaco. ¡Qué bueno! Un arqueólogo norteamericano, Wendell Bennett, excavó en Wari, y gracias a que él había excavado también en Tiahuanaco, pudo establecer la comparación.
y se estableció la existencia de dos tiahuanacos, un tiahuanaco peruano, que era este que Tello llamaba Collagua, y un tiahuanaco boliviano. Entonces se comenzó a hablar de un tiahuanaco peruano, un tiahuanacoide, tiahuanaco de la costa, ¡Ojo, en fin, frente al otro tiahuanaco. En 1957, tras revisar las colecciones de Tello, el joven arqueólogo ayacuchano Luis Guillermo Lumbreras planteó la tesis que le daba carácter de Imperio Wari. ¡Qué bueno! A mí, por casualidad, me tocó estudiar para un curso en la universidad en el año 56, 57. Me tocó estudiar las colecciones que Tello había hecho en Huari, sus excavaciones en Huari, en Colchopata y en Apuchimay. Y a raíz de eso, pues publicamos, yo lancé la tesis a base de ese trabajo de que era un imperio. Simultáneamente, John Rowe y Menzel en los Estados Unidos lanzaron una hipótesis equivalente a eso y coincidimos en que estábamos hablando de un imperio. Me encanta, lo digo en serio, ver todas las ruinas. Es algo que no sé, desde pequeño me ha encantado, me encantan los romanos y puede ser que por eso me encante esto, ¿no? La verdad que... Pero ya os digo que me encanta todo el tema de ruinas, es algo espectacular. Siguiendo criterios económicos y sociales, Lumbreras planteó 7 periodos de desarrollo en el Perú antiguo. Según esta clasificación, el 5º periodo correspondía al Imperio Wari. Ojo, pues deberíamos ver incluso antes. Hay más vídeos antes del Wari, ¿eh? Cuidado a eso, así que tendríamos que ir mucho más atrás. Y si hay vídeos de sucedió en Perú, de antes de los Wari, los subiremos también al canal. Y después, pero ya os digo que ahora subimos este de los Wari para intentar ya enlazar con los dos vídeos que hemos subido anteriormente. Vamos para allá. Hay dos maneras de periodificar el Perú prehispánico. Una que es la que hace Lumbreras y que se basa en desarrollos sociales a lo largo del tiempo. Entonces Lumbreras le da la calificación de imperio. Entonces estamos hablando de un imperio Wari que se desarrolla aproximadamente entre los años 500 a 700, 800 de nuestra era. Y hay otra periodificación que es la que hizo John Rowe, que es básicamente hecha con etapas de expansión de un determinado estilo cerámico a lo largo del territorio andino. Entonces lo que corresponde al horizonte medio es la etapa que marca la expansión de la cerámica Wari en todo el territorio andino. Te digo una de las cosas, yo de verdad cuando veo estos vídeos los disfruto. Porque ya os digo que si yo esto a día de hoy tuviera que aprenderlo para un examen, mira tío, a día de hoy, y sobre todo a día de hoy, lo mandaría a tomar por culo. Pero como quiero aprender para yo culturizarme más, para yo aprender más, de forma sin tener que exponerlo en un examen o en una exposición, me siento más tranquilo, capto más los datos, digámoslo así, y de verdad lo siento a toda la gente que está estudiando esto y a toda la gente que estudió esto, ¿eh? Porque yo también sé lo que es estudiar historia y es una mierda estudiarla, verla, conocerla, entenderla, ver los momentos épicos de la historia, es espectacular. Pero estudiar, os tengo que decir que es una mierda. Es así, es así. Pero hay que estudiar, ¿eh? Si estás en el cole o en la universidad, estudia. Lumbreras estableció que la cultura huarpa era la fase cultural ayacuchana previa a Wari. El centro de Huarpa habría sido el poblado de Ñauimpuquio. Con los huarpa se fortaleció el poder de los sacerdotes y apareció el Estado en una forma incipiente y a una escala local. ¡Ojo! La cultura Wari tuvo su origen en la cultura huarpa, ubicada en Ayacucho. Desde allí se extendió y forjó un vasto imperio que tuvo su apogeo entre los siglos 7 y 10 de nuestra era. La cultura Wari agrupó a las que habían sido 3 culturas fundamentalmente. La huarpa, como ya dijimos, que era la base, que recibió influencias externas de Nazca en la costa y Tiahuanaco en el altiplano. Wari, el gran imperio andino sudamericano previo a los incas,
se caracterizó por una estructura de expansión, un diseño urbanístico y un poderoso ejército que sirvió de soporte al Estado imperial. ¡Hostias! Cuidado con eso, ¿eh? Cuidado con eso. Cuidado con eso. Estamos en el área ceremonial de Vegachajuj Mojo. Aquí se ha encontrado evidencia de una ocupación huarpa, previa a Wari, por supuesto. Ojito, ¿eh? Ojito. En el área ceremonial del sector de Vegachayok Mojo de la ciudad de Wari existe evidencia de presencia huarpa. Se ha demostrado que hay una ocupación huarpa de una cultura local que se llama huarpa, que es contemporánea con Nazca, Tiwanaku, Recuay, la cultura Lima. Y acá en Ayacucho la característica fundamental de ellos es que desarrollaron la tecnología agropecuaria en gran escala. Son grandes constructores de canales. ¡Coño! Cuidado con eso, que eso es un momento muy importante en la historia, ¿eh? Saber controlar, pero eso ya es más atrás, pero saber controlar canales para que llegue agua para ti y todo, cuidado, cuidado a eso porque es espectacular, me imagino a la gente cavando para hacer los ríos que fueran hacia el pueblo. Cuidado, esta gente se buscaba la vida bien, ahora somos unos comodones, aquí donde estamos, ay, no tengo wifi, nos podemos a llorar, o no tengo cobertura, esta gente no tenía nada, es así, De terrazas, de reservorios, y son ellos probablemente los que empiezan la construcción para traer agua a esta ciudad desde un punto muy lejano que está ubicado a 16 kilómetros en el cerro que se conoce como Raswilk. Los huarpa tuvieron un importante intercambio comercial con las sociedades de Ica, como los Nazca. El primer grupo humano influenciado por las culturas huarpa y Nazca creó una cerámica propia en la zona de Chaquipampa, pero luego irrumpió una fuerte corriente religiosa procedente del sur y se produjo la cerámica llamada Conchopata. Según Lumbreras, el estilo Conchopata es el vínculo más antiguo y directo de la conexión de Wari con Tiahuanaco. Ello debido a los elementos decorativos de su iconografía. Estas cosas son Todo espectaculares, indicaba tío. que se trataría de una nueva religión procedente del Titicaca, bien traída a Ayacucho por gente proveniente de esa zona, o en su defecto por hombres que visitaron el altiplano y retornaron a Ayacucho importando la religión altiplánica. ¡Ojo, Hay unas deidades, ¿no?, muy importantes que están siendo identificadas, como es el Koa o el felino volador, que es este personaje que aparece en la portada del Sol. Está el mismo dios de los báculos, aparecen diferentes tipos de representaciones de estos personajes, pero que están vinculados con el culto al agua. Wari es una ciudad bastante seca en la actualidad, pero pues el agua era un elemento necesario, importante, y el culto al agua parece ser que está vinculado también con estas deidades. La cultura Wari logró desarrollarse en medio de condiciones muy desfavorables. Mientras todos los valles de la costa, Moche, Lima, Nazca, florecieron durante los primeros siglos de la era cristiana, Ayacucho se mantuvo en condiciones relativamente pobres. En Ayacucho la agricultura no es lo mejor, es lo más difícil que hay. Las condiciones de la tierra son muy duras. Hay poca tierra, no hay valles prácticamente. En base a ingenio y trabajo, los Wari terminaron superando las dificultades naturales y su clase dirigente se propuso conquistar más territorios, como el de Huamanga, a partir del año 600. De esta forma... Que estamos hablando del año 600. Casi 1000 años, bueno, más de 1000 años, para que llegaran los españoles, Atentos al dato, Atentos al dato, 1000 años. La cantidad de cosas que pasaron en 1000 años. En el mundo y sin dar... Bueno, y hablando del tema, en Perú. Espectacular.
Los mercaderes wari empezaron a trasladarse hacia otras zonas acompañados de guerreros. Míralos, con el escudo en mano, ¿eh? Los wari pudiesen expandirse de diversa manera. Creo yo que con ejércitos apoyando a sus mercaderes imponían sus productos y lograban obtener, porque frente a una crisis agraria me imagino que no era fácil intercambiar productos comestibles. Wari se convirtió en un imperio panandino, desde Cajamarca y Lambayeque por el norte hasta Cusco y Moquegua por el sur. Como ocurrió en Chavín, la religión y los sacerdotes fueron muy importantes para la consolidación del Estado wari. Sin embargo, su dominio abarcó también otros órdenes, como el político, el económico y el militar. Llegan andando y venga, al suelo, coño. Mira, bueno, ¿no lo veis? Creo que no lo veis. A ver, sí. Ay. Le está diciendo, venga, coño, al suelo. Y se impusieron, atentos, a eso. Esto es espectacular, tío. Tengo que ir a verlo, Tengo que ir a verlo. Es espectacular. Los actuales departamentos de Ica y Lima fueron los primeros territorios en ser dominados por los wari. Durante el Horizonte Medio, ellos ocuparon el área de la cultura Lima y tomaron posesión de la Huaca Pugliana, donde yo estoy en este momento, para convertirla en un cementerio de sus clases dirigentes. Incluso modificaron la forma de los entierros. ¿Qué quiero decir con esto? Que a partir de los wari, los entierros se hacen en fardos funerarios, con una suerte de máscara o falsa cabeza en la parte de arriba del fardo. Además, acompañaban a los entierros textiles, enseres de la vida cotidiana, restos de comida como ofrendas, seguramente, y objetos de carácter ritual. Aquí encontramos una tumba wari en plena Huaca Pugliana. Ojo, Esto lo he tenido en Lima y no he ido a verlo, pero a mi vuelta lo vamos a ver. Quiero ir a ver esto porque debe ser espectacular. Mira qué contraste, Fijaros en qué contraste. Fijaros en todo lo que hay. Y después aquí un edificio gigante, una grúa por ahí haciendo obras. El contraste de esta imagen es brutal. Es brutal. Increíble. Hay algunas características propias de los entierros wari, ¿no? Por ejemplo, son entierros en unos fardos muy grandes que utilizan lo que se llama falsas cabezas. Es decir, el entierro en realidad el cuerpo está en posición flexionada dentro del... Esto se hacía mucho, Esto se hacía mucho en todo el mundo, básicamente. De que en posición fetal, En posición fetal se hacía mucho, No sé, como dando a entender eso, de que vuelven en la posición en la que nacieron, Eso es increíble, fardo, pero hay una serie de envoltorios que le dan volumen y luego se hace una falsa cabeza que lleva una máscara de madera, ¿no? Y una máscara de madera con facciones bastante realistas, por decirlo así, y con otra serie de objetos asociados. En general, los entierros wari se ha visto que son bastante abundantes en lo que son objetos asociados, en la cantidad de cerámica, etcétera, ¿no? Aparte de los entierros que se han encontrado en Cajamarquilla, otro sitio muy importante es Ancón, ¿no? El poderoso ejército wari expandió las fronteras del imperio sometiendo a pueblos enteros. Este poderío militar fue sostenido por una clase dirigente que buscaba obtener mayores excedentes. En las excavaciones que nosotros hicimos en el sitio de Conchopata, que es un poblado secundario de la época wari, hemos encontrado evidencias y testimonios de soldados, de gente del ejército
que tenían pues arcos, flechas, lanzas, los uncus con... Pero fijaros la situación, esta gente dice, oye, estamos viviendo en una zona en la cual tampoco es muy buena para cultivar, para avanzar, pues vamos para allá que hay más gente y empezaron a lo que han dicho, a someter a pueblos y hacerlos pues un imperio. Así, ¿eh? De un día para el otro. De un día para el otro, bueno, pues vamos para allá a ver qué pasa. Imaginaos que hubiera habido un ejército más grande que ellos. Hubiera sido una guerra tremenda. Bueno, espérate, que aún queda mucho vídeo por delante. Vamos a ver qué pasa. Con atuendos de felinos, otros tienen representaciones de halcones, ¿no? En el hombro, y los escudos de forma rectangular, probablemente era con soporte de madera y de cuero, con pinturas de cabecitas de felinos, círculos concéntricos. O sea, estamos hablando de un ejército organizado, jerarquizado, con los que salían pues a las grandes conquistas. Y estamos también obteniendo datos de que estos iban pues en danzas rituales, en un momento festivo, porque hay guerreros que tienen escudos, pero tienen las zampoñas por un lado o tienen las tiglias, ¿no? Se supone que ellos eran los músicos guerreros. ¡Ojo! Interesante eso, interesante. Interesante. Se ha encontrado también en Huaca San Marcos mates con grabados de escenas de guerra. Se ven claramente escenas de guerra donde algunos personajes están peleando entre sí, incluso uno está sosteniendo una cabeza decapitada, ¿no? ¿Qué dices? ¿Qué dices? La capital del Imperio Wari es una muestra de la compleja planificación urbana alcanzada por esta civilización. Sus vestigios revelan también la estratificación social de sus habitantes. El núcleo urbano de esta ciudad tiene aproximadamente 600 hectáreas y con la parte periférica alcanza entre 1.200 a 1.000. Para que os imagináis lo que es, para el que no sepa lo que es una hectárea es un campo de fútbol. Imaginaros 600 hectáreas, 600 campos de fútbol. Es una barbaridad, ¿eh? 1.500 hectáreas. Estamos hablando de una ciudad donde hay palacios, donde hay áreas de producción artesanal en gran escala, hay residencias, hay áreas ceremoniales, áreas funerarias, ¿no? Que ya se ha visto en el sitio de Monjachayo. En realidad es una ciudad que está enterrada y cubierta por una gran cantidad de vegetación. Hay murallas altas que separan la ciudad. Este sector, el acceso, por ejemplo, estaba controlado y no podía cualquier persona acceder. Acá se han encontrado restos de unos esqueletos que tenían los cráneos deformados y según los investigadores eran una especie de monjes que estaban al cuidado, ¿no? O al culto de sus deidades. ¿Qué dices? A ver esos cráneos deformados, yo quiero verlo. La antigua ciudad de Wari queda a 25 kilómetros al noreste de Huamanga. ¿Se cree? Esto es espectacular, tío, que puedas ir por aquí. Es increíble, ¿eh? Es increíble. En este lugar, en su momento de apogeo, vivieron entre 50 y 70.000 personas. La ciudad está diseñada en grandes conjuntos habitacionales, conocidos como barrios o sectores. Se han identificado un barrio religioso central, ¡Qué otro guapo, funerario, 2 sectores artesanales y espacios públicos abiertos, como para reuniones masivas. Algunos de los sectores, además, como podemos ver aquí, estaban rodeados de murallas. ¡Qué guapo, tío! Mira, y fijaros cómo son, ¿eh? Es decir, estas piedras no te salen así, ¿eh? Tú no picas y dices, oh, Dios mío, una piedra cuadrada. No, 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 no. Esto es sacar una piedra, coger esa forma, pam, colocarla. Y esto es arquitectura pura, tremenda y espectacular para que dure hasta el día de hoy. Es increíble y eso es una de las cosas que me encanta, tío.
qué guapo, tío. ¡Qué guapo! Estamos hablando propiamente de una ciudad organizada, planificada, que tiene un conjunto de canales de drenajes, tiene, todos los servicios que tenía una ciudad. Aquí habían grandes constructores, albañiles, arquitectos, ingenieros, estaban los mejores artesanos, y acá nosotros encontramos las raíces de lo que actualmente es nuestra ciudad, ¿no? Una ciudad donde hay los mejores artesanos que hay en el Perú, es una herencia wari. No hay que olvidar que la famosa piedra de Huamanga o el alabastro ha sido encontrado ya en Huarmey, en uno de los centros administrativos wari. Ah, tremendo, tremendo, tío, tremendo. Así como los chavín y otras culturas andinas, los wari utilizaron la religión como un eficiente mecanismo de control ideológico. Veamos a ver en qué creía esta gente. Vamos para allá. Se hacían rituales especiales porque hay un conjunto de pasadizos semisubterráneos por las cuales se accede a una de estas plataformas, ¿no? Yo imagino que el sacerdote que se cambiaba en un área especial venía por la parte subterránea y se aparecía de pronto ante la multitud que estaba acá, y sería impresionante eso, ¿no? Creo que hay un conjunto de factores, ¿no?, de carácter ideológico, de la parte de la cosmovisión, que se mezclan para llamar la atención en este lugar. ¡Ojo, ¡Ojo a eso, Un rasgo wari muy local, ayacuchano y no importado del altiplano, fueron los templos en forma de letra D mayúscula. Debido a la... Pues nada, yo era su dios, ¿vale, chicos? Yo era el dios de los wari. Así está. Dani estaba ahí ya. Yo era el dios de los wari. Ya está. Es así, lo siento. No quería decirlo, pero sí, yo soy un dios. Espérate, porque habrá alguien que se va a ofender, ¿eh? Espérate, porque habrá alguien que se va a ofender con esta tontería. Pero bueno, es para también darle un poco de humor a la historia, coño. Pero sí, soy un dios. Gran cantidad de estos templos y estructuras funerarias, Guaridani, los totalmente, investigadores piensan que la ciudad Guaridani. de Huari no fue solamente un centro de producción artesanal, sino también un centro de peregrinación religiosa. Se ubica una edificación que tiene la forma de una D mayúscula. En este lugar se hacían un conjunto de rituales vinculados a sus ancestros, donde probablemente colocaban a sus momias y se veneraba a ellos, el culto a los malques. Pero también vemos un elemento muy importante en este lugar, como la presencia de un reloj solar que servía para el control del tiempo. Actualmente, arqueólogos de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga se encuentran realizando investigaciones y sacando a la luz nuevos hallazgos. Estamos en el sector de tantos sectores en Huari, Monjachayo. Es un área funeraria. Se encuentran en esta área galerías, tumbas, fosas, cistas, y hay un patio también central, ¿no?, de forma rectangular. El 2014 excavamos esta área. Nos encontramos dentro de una estructura en forma de D. Me lo he imaginado, también, que era para eso. Los huari, para realizar sus entierros, cavaban la roca. O sea, el área es básicamente subterráneo. Entonces sacan toneladas de roca madre y construyen. En este mausoleo observamos 9 cubículos de forma rectangular que se centran a una parte central. Es el único área donde se han encontrado ofrendas de Spondylus, es una concha traída del Ecuador, y otras conchas de forma espiralada también, ¿no?, que son marinas. Lo que se ha encontrado sí es... ¡Qué guapas esas conchas, eh! ¡Qué guapas! ¡Hostia, qué tremendas, eh!
Habrá que ir a Ecuador a por una de esas conchas solo, ¿eh? Solo hay que ir a Ecuador a por una de esas conchas. Una concha roja, tío. Cuando se sacaba el relleno, cuentas de turquesa, algunos botoncitos de oro y gran cantidad de cerámica fragmentada. Los wari tenían una propia tecnología porque esta piedra labrada tiene incluso poco mortero, ¿no?, entre piedra y piedra. ¡Ojo, eh! Todas están finamente labradas. En algunos se conserva un ángulo de 90 grados y están ensambladas, ¿no?, de una manera... Es que es espectacular cómo colocan todo esto. Esto también lo vi mucho en Cuzco. Sé que no... Bueno, o sí, no sé. Ahora ya no recuerdo, pero... ¿Cómo colocaron las piedras? ¿Cómo lo hacían justo para...? Es espectacular, es una de las cosas increíbles. Increíbles, tío. Sí, sí, tremendo. Tremendo, lo digo en serio. En la costa central, en el valle de Lurín, los wari encontraron un culto local muy importante, Pachacamac. En todo este sector la presencia de la cultura wari es bastante importante. En primer lugar, hay que mencionar los entierros de élite propios de la cultura wari que se recuperan del cementerio denominado Cementerio Ule. Se trata de fardos funerarios con finos textiles decorados, polícromos y que tienen falsas cabezas de madera talladas que son típicas de esta cultura. Recientes investigaciones están revelando la presencia de la cultura wari en áreas posiblemente domésticas en la zona denominada la Sala Central. Aquí tengo que ir, ¿eh? Tengo que ir ahí, ¿eh? Puso su prestigio religioso a favor de la expansión política de los wari. Fue su principal aliado en la conquista de la costa central. De este modo, el primer imperio prehispánico en Sudamérica se vio fortalecido con una ideología de antiguo arraigo en el Perú. Durante el apogeo del imperio wari, esta zona se convirtió en centro de multitudinarias peregrinaciones que rendían culto al dios Pachacamac. Ojo, ¿eh? También es importante mencionar que el culto al dios Pachacamac se instaura en tiempos wari. Eso a través del estudio de la iconografía que aparece decorando y acompañando al dios Pachacamac en la talla de madera que se encuentra en el templo pintado. Guapo, ¿eh? ¿En verdad? Al igual que el Tahuantinsuyo, el imperio wari tuvo también, ¿no? Ahora también soy el dios Pachadani. 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 Administración y la comunicación, dos de sus ejes fundamentales. En ese sentido, el uso de quipus y un extraordinario sistema de caminos fueron piedra angular de su sostenimiento. Se instala un sistema que en la época incaica se conoce con el nombre de Capacñán, es decir, un sistema de comunicación que permitía conectarse a las gentes de las distintas regiones. ¿No? ¿Qué significa Pacha? Es verdad, ¿qué significa? Porque para mí Pacha es una discoteca, Pacha. Pacha Ibiza, eso es una discoteca, ¿eh? Para mí Pacha, tierra. Eso no lo sabía. Eso no lo sabía, ¿eh? Soy el dios de la tierra, normal. Vivo en ella. Desde el Perú, mediante caminos formalizados. Ya se han encontrado muchísimos de estos caminos en varias partes del Perú y se tiene evidencias de que gran parte del Capacñán estaba también hecho sobre la base de caminos del tipo wari o ariñán o lo que se quiera llamar. A estas alturas del programa, lo que estamos viendo es que el Perú antiguo es una gran continuidad. ¿Sí? Carece de sentido pensar que una cultura termina un día y al día siguiente empieza otra. Todo es una transformación que se produce... No, es espectacular. Es espectacular lo que hicieron, ¿eh? De verdad, es espectacular. En el mediano y largo plazo. Lo fragmentamos para entenderlo y estudiarlo mejor, pero no es otra cosa que una continuidad.
Decimos esto porque hablamos de huaris e incas como dos entidades autónomas y diferentes, y estamos viendo que no fue así. Mira esto, Ambas tío. nacieron en el altiplano, se ubicaron en zonas más o menos. Fijaros en los detalles y todo. Es brutal. Y qué bueno que hayan encontrado estas piezas impecables. Esto es arte. Esto es arte, tío. Es increíble. Es increíble. De verdad. Que se haya encontrado esto así impecable. ¿Qué? 1400 años después. 1400 años después. Se haya encontrado esto así impecable. Es espectacular. Y eso es. Y los colores intactos. Porque se podrían haber dañado. Se podrían haber hecho cualquier cosa. Pero es espectacular, ¿eh? Ahora las cosas no duran una mierda. Es así. Fijaros, ¿eh? Esta gente, mira, 1400 años y el jarrón intacto. Ahora se te cae el móvil y la pantalla a tomar por... no similares, solo que una asentó su capital en Ayacucho y la otra en el Cusco. En conclusión, una es heredera de la otra y a su vez la explica. Si no, pensemos en la administración, la arquitectura, los caminos, los quipus, el urbanismo, los sistemas hidráulicos y de drenaje. Dicho esto, y con el permiso de los puristas, podríamos decir que huaris e incas fueron una sola cosa, solo que fruto de transformaciones sucesivas ocurridas a lo largo del tiempo. Qué guapo, tío. Los hallazgos recientes y en conjunto las cosas que se han ido encontrando sobre Huari a lo largo de estos 10 o 15 últimos años indican que Huari e Incas son una continuidad. Los hemos separado porque arqueológicamente son diferentes, pero la continuidad es muy, muy fuerte. Ahora sabemos que varias de las cosas que están en Ollantaytambo y en el Coricancha son de la época Huari en el Cusco, porque en el Cusco fue muy importante la presencia de Huari. Y obviamente... Es que fijaros cómo está todo hecho. Es increíble, tío. Es increíble, ¿eh? Era uno de los principales enemigos de los incas. Coexistieron en algún momento, convivieron en algún momento. Y la evidencia ahora indica de que separar Huari de los incas por el momento se va haciendo cada vez más difícil. O sea, la diferencia es como la del abuelo al nieto, ¿no? Muy juntos. Con algo que todavía no estamos conociendo suficientemente bien es cuál es el papá, o sea, cuál es el que está al medio. Dos de los más importantes centros administrativos, cabeza de región Huari, eran Piquillacta, en el Cusco, y Huiracochapampa, en Huamachuco, Sierra de la Libertad. La idea era administrar y controlar la economía de los territorios imperiales. Estos sitios seguían el mismo patrón urbanístico de la capital y servían como centros de control político. Entre otras cosas, estas razones llevaron a Lumbreras a pensar en Huari como un imperio, a pesar de ser esta una palabra foránea y no necesariamente adecuada a nuestra realidad. Mire, para mí fue en ese momento fundamentalmente la expansión de un tipo de cerámica y de la existencia de dos ciudades grandes iguales a Huari. Una en el Cusco que se llamaba Piquillacta y otra en Huamachuco que se llamaba Huiracochapampa. Esas dos ciudades tenían las paredes iguales a las de Ayacucho y la cerámica igual a la de Ayacucho. Entonces me pareció que esos dos eran cosas que se habían expandido desde Ayacucho hacia los lados. Pero de otro lado, comparé lo que eran los incas con lo que era Huari y la manera como se comportaban los sitios incaicos y los sitios Huari, arqueológicamente. De modo que me pareció que si los incas eran imperio, Huari era un imperio. Claro. Totalmente de acuerdo. Es así, totalmente de acuerdo,
expansión wari hizo que los estilos originarios de la cerámica que se fusionaron en Ayacucho se mezclasen a su vez con estilos locales de otras regiones. Y eso en todo orden de cosas. Algo así como un patrón o una moda, donde hay una clara influencia o un modo de hacer que viene de fuera, pero que se mezcla con los rasgos de cada región. Aparecen algunos indicios de cosas llevadas desde Ayacucho, que podrían efectivamente ser. La producción es local, pero totalmente modificada. En todos ellos comienza a generalizarse el uso de la pintura, de la policromía en la cerámica, comienza a usarse muchos elementos tallados en piedra de una manera determinada, tallados en madera, y sobre todo lo más importante es cambia el sistema básico de subsistencia. Comienza a desarrollarse una agricultura extensiva en donde comienzan a usarse de manera generalizada los andenes, donde comienza a ampliarse el territorio mediante sistemas de canales muy amplios. ¡Ojo, eh! En el caso de Lima, Lumbrera señala que la hoy capital se benefició con varios aportes traídos por los wari. Mira los vasos, tío, espectacular, ¿eh? Espectacular los vasos, ¿eh? Increíble, ¿eh? Lima, por ejemplo, le debe a esa etapa el famoso canal de Surco, lo que da vida a toda esta parte del sur de la ciudad de Lima. En cada uno de los lugares a donde aparece wari, donde llega wari, hay cambios en la estructura agraria y la introducción masiva de una economía de tipo pastoril, es decir, con animales que van a cumplir tareas de apoyo importante en el trabajo, en la producción de lana, etc. Pero al lado de eso, nosotros encontramos también un cambio notable en la producción en general. La manufactura se convierte en un elemento principalísimo, los tejidos adquieren un volumen, una importancia notable en la producción manufacturera en el Perú. ¡Ojo, ojito todo eso, ojito, Durante la etapa imperial, la cerámica wari mejoró su acabado, su brillo y su pulido. Aparecieron estilos de nivel regional y predominaron los vasos y los cántaros caragollete. La cerámica es una extraordinaria fuente para documentar el proceso de síntesis cultural que alcanzó wari. Esta es la Sala Wari del Museo Nacional de Arqueología Antropológica. Mira, tío, que haya durado esto es espectacular. ¿Os dais cuenta del tamaño que tiene este jarrón? Que haya durado esto 1400 años es una bestialidad. Y así de bien. Con su pintura intacta, todo intacta. No sé si ha tenido que pasar por algún tipo de ¿cómo se dice eso? De arreglo, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso, chicos? Que no haya tenido que pasar por ningún tipo de restauración. Pero aún así está espectacular. Es increíble, es increíble. E historia. Y aquí encontramos este cántaro caragollete, modelado y pintado, que representa a un hombre con un uncu. Yo tendría miedo, también os tengo que decir una cosa. Yo al final, en esa época, tendría miedo. Siendo un niño, todos los malditos días vas a ver jarrones con caras, vas a ver cosas así, y por la noche, quieras que no, yo tendría miedo. No sé vosotros, a lo mejor sois más valientes que yo, pero os digo una cosa, yo habría un punto en mi vida en que tendría miedo a vivir en esa zona por los jarrones esos, de verdad, si os lo digo así, yo tendría miedo. A ver, son bonitos, es espectacular, con oreja y todo, para agarrarlos, para guardar pues lo que sea en ese momento, agua, sopas, lo que sea. Pero claro, todos con caras, cuidado, cuidado.
Habría un punto que imaginaros, toda una casa llena de jarrones con caras. Es como el que tiene una casa llena de búhos disecados. Pues lo siento, o gatos disecados, o lo que sea. Lo siento, pero a mí esas cosas les tengo respeto. Lo digo así, ¿eh? Pero es espectacular. Lo digo en serio, ¿eh? Es espectacular, pero yo eso, lo siento, pero habría un punto que 1, 2, te los permito. Ya 200 para guardar cada cosa, no podría. No podría porque es que me sentiría observado mientras duermo o mientras ni que sea voy al baño. Imaginaros, te vas a sentar y tienes ahí un jarrón así mirándote. No puedo, no. Lo siento, pero no. ¿Se acuerdan lo que era el unku? Sí, la vestimenta de esa época, una suerte de camisa o camiseta. Es increíble esto, Lo digo en serio. Es increíble. También encontramos aquí, en el Museo de Pueblo Libre, cerámica con decoración pictórica, donde podemos apreciar la representación del dios de los báculos. Este símbolo religioso expresa una continuidad de culto que encontramos primero en Chavín y posteriormente en Tiahuanaco, en la Portada del Sol. ¿Veis? Todos los jarrones tienen caras. Absolutamente todos, Es increíble, es guapísimo, es espectacular que en esa época ya hicieran caras, hicieran todo con la cerámica, que lo dejaran bonito. Increíble. Igual que también los romanos y todo esto. Pero, lo digo una cosa. A mí ya habría un punto que tendría miedo. Ya os digo. ¡Ole! En la Lima contemporánea, los Wari dejaron su sello en varios lugares, que sobre todo utilizaron como cementerios. Como hemos visto, estuvieron en Pucllana, pero también en la llamada Huaca San Marcos, perteneciente a la cultura Lima. Lo interesante, por ejemplo, de Huaca San Marcos es que en las plataformas superiores se ha encontrado arquitectura Lima, pero además otra serie de hallazgos vinculados a la presencia Wari aquí en la actual ciudad de Lima. Por ejemplo, se ha encontrado un quipu que muy probablemente esté... ¿Ves lo que os digo? ¿Ves lo que os digo? Imaginaros, que imaginaros vivir con 60 jarrones de esto así en casa. No me da miedo. A mí me da miedo, lo siento, pero a mí me da miedo. Son bonitos, tendría 2 o 3 para guardar lo que fuera en esa época, pero a mí me daría miedo, lo digo en serio. Dentro de esté representando un sistema numérico de 5 dígitos, ¿no? Un sistema numérico basado en 5, que es diferente al sistema numérico que utilizan los incas en sus propios quipus, que ya es un sistema decimal. Otro lugar importante fue Ancón. Ancón es un sitio que muchas veces no está suficientemente difundido, pero es muy importante, sobre todo como zona de enterramiento a lo largo de la historia andina, si bien también tenía arquitectura, lo cual a algunos arqueólogos nos lleva a hacer pensar que era una suerte de santuario muy especial en el cual las distintas culturas iban y sus dignatarios principales se enterraban en esa zona, ¿no? Tremendo, tremendo. En la actualidad han surgido nuevas investigaciones, preguntas e interpretaciones con respecto al fenómeno Wari en la costa central. Y una de estas preguntas se refiere a por qué solo se han encontrado cementerios Wari en la costa central, pero no se han encontrado vestigios que nos den cuenta de un poder político, gubernamental. ¿Qué hizo que el Estado Wari no asentase sedes de gobierno en la costa central? Le preguntamos esto a Lumbreras y nos dijo que en los últimos años se están encontrando vestigios que nos muestran que no solo habrían utilizado la costa central como cementerio. En todo caso, esperaremos la consolidación de esas investigaciones para aclarar estas... Es que claro, a día de hoy aún no se sabe.
a día de hoy hay muchísimas cosas que no se saben, y ya no de este mundo, de los Wari y demás, sino de muchísimas cosas. Se siguen encontrando pueblos romanos, se siguen encontrando de toda. Y eso es increíble, ¿eh? Lo digo en serio, es increíble, ¿eh? Dudas. No se conocen con exactitud las causas de la caída Wari, pero esta se produjo alrededor del año 1000 de nuestra era. En el año 1000, hace 1000 años que están extinguidos, digámoslo así, los Wari, o que se cayó el imperio, y no se sabe el motivo aún, imaginaros. Se han encontrado miles de cosas, pero no se sabe nada. Ojo, ¿eh? Me encantaría ver un vídeo en un futuro de alguna suposición o de algo de la caída del imperio Wari, ¿eh? Porque no es normal un imperio tan grande que solo durara 400 o 500 años. Me gustaría ser un poquito más de ellos, ¿eh? La verdad. Al menos saber cómo desaparecieron, básicamente. Si vino alguien y los conquistó, si... Me gustaría saberlo. Como todo imperio cayó en un momento determinado. Un imperio es una formación política, es un estado que se sustenta en la apropiación de los bienes y las fuerzas que tiene otros estados, otras naciones. Entonces las incorporan a la fuerza y las someten mediante las obligaciones que deben dar tributos a estos señores centrales. En el caso de los incas fue así, en el caso de Wari fue así. Es posible que la caída de Wari se produjera debido a levantamientos regionales y guerras continuas, provocadas por la crisis ante la falta de excedentes de producción. Vaya, soy un maldito bocazas, Nos lo van a explicar, Dani, es que tú vas demasiado, te adelantas. ¿Quieres saber más de lo que te están mostrando? Calma, Daniel. Soy un bocazas, sí, soy un bocazas. Digo, ¿qué habrá pasado? No sé qué. Y nos lo acaban de explicar ahora, un minuto después. Maldito bocazas. Vamos. Lo cierto es que las ciudades importantes fueron abandonadas y las poblaciones se movilizaron masivamente. El ocaso de Wari significó para Ayacucho la llegada de tiempos de inestabilidad política y social. Hacia el siglo XI se declina, hacia el siglo XII ya yo creo que Wari queda restringido a 2 o 3 valles de la región de Ayacucho mismo, principalmente los valles que están alrededor del río Pampas, donde están Dahuaylas, y Ayacucho mismo. Eso declina totalmente con la liberación del Cusco, la liberación del norte. El Cusco es el que arranca con la guerra contra ya un Wari declinado totalmente, que es lo que le llaman la época de los Chancas, y ya ahí se acabó el imperio Wari. Es que ya digo yo, yo digo, ¿qué habrá pasado? ¿Quién los habrá conquistado? ¿Qué habrá sucedido? Pues inestabilidad política, problemas con una crisis tremenda, en la cual provoca levantamientos, guerras internas, guerras civiles, digámoslo así, y después ya cuando ha perdido todo el poder, porque bueno, sus enemigos se van haciendo grandes, quien finalmente acaba con ellos es la gente de Cuzco. Interesante. Para culminar este programa, no queremos dejar de mencionar los últimos grandes hallazgos de la cultura Wari que se han realizado en este siglo. El año 2011, en el sitio arqueológico de Espíritu Pampa, en Vilcabamba, provincia cusqueña de la Convención, se halló la tumba de un noble Wari enterrado con un lujoso ajuar. ¡Ojo! Y el año 2014 se presentó en el Mali, el Museo de Arte de Lima, una gran exposición sobre el castillo de Huarmey. Allí se encontraron... Esto es espectacular, ¿eh?
Con la cara y todo de oro. ¡Wow! 63 momias de mujeres de la nobleza wari, ricamente ataviadas, con más de 1.200 valiosos objetos de oro, plata, bronce, madera, textiles y cerámica. Esto último, por si aún hiciera falta destacarlo, nos muestra la importancia de la mujer en el antiguo Perú. En este caso, también reflejada en lo que fue el poderoso Imperio Wari. Para mí ha sido fascinante conocer la historia del Imperio Wari, por su desarrollo urbanístico, por su capacidad para sobreponerse a una geografía difícil, que es una característica del hombre andino del antiguo Perú, y también por erigirse como un imperio que luego sirvió de modelo para el Tahuantinsuyo. He aprendido también en este programa que la historia es un flujo continuo, que a veces se separa por etapas, por periodos, para comprenderla mejor, pero en realidad es siempre una continuidad. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Realmente sí, ¿eh? Es así, ¿eh? La historia, para entenderla y para nosotros comprenderla, la marcamos con unas etapas, o digámoslo así, para recordarla, de aquí a aquí, tal, de aquí a aquí, tal, de aquí a aquí, tal. Y eso es totalmente cierto. Y al final llegamos a la conclusión de que no, de que coño, hay a lo mejor, pues yo qué sé, 40 años de transición que no cuentan o cosas así, ¿sabes? Y la verdad que eso es uno de los fallos a la hora de aprender historia, porque la historia sigue desde que se tenía ya conciencia del ser humano hasta el día de hoy, hasta yo que estoy sentado hasta aquí. Esto es historia. Dentro de a lo mejor 1000 años, si no nos hemos cargado el planeta, van a estudiarnos a nosotros y a los demás. Claro, es que ¿quién te dice que esta gente no estudiaba ya a los prehistóricos? Porque nosotros estamos estudiando a los prehistóricos, en este caso también a los wari, incas, todo lo que hay en la historia, en el transcurso de la historia, hasta el día de hoy. ¿Quién te dice a ti que dentro de 1000 años, repito, si no nos hemos cargado del planeta, o estamos viviendo en Marte, quién sabe? Aliens, ya vamos para allá. Pero ya os digo una cosa, ¿quién diría? Es que ¿quién diría que a lo mejor dentro de 1000 años tienen que estudiar desde la prehistoria hasta ahora, más los 1000 años que hayan transcurrido? Joderos, porque yo no voy a estudiar eso en mi puta vida. Es una locura, ¿eh? Es una locura. Imaginaros, tío,